Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días, Dios me los bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que este día sea espectacularmente bendecido por el Señor. Este día maravilloso porque hoy estamos recordando la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Un día que es de mucha bendición. Si entramos a meditar esa pasión y muerte y comprendemos el misterio de la cruz, vamos a tener una comunión preciosa con nuestro Padre Dios. Porque a través de la sangre el velo se rompe. A través de la pasión de nuestro Señor, de comprender ese misterio de la cruz, llegamos a tener esa común unión con mi Padre Dios. Llegamos al Santo Santorum. Entonces, que sea un día de mucha bendición para cada uno de nosotros y que la palabra se quede guardada muy dentro de nuestro corazón. Empezamos involucrando a la Santísima Trinidad en esta meditación, para que sea ella, la Santísima Trinidad, la que nos enseñe, que nosotros solamente queremos aprender de ella. Entonces empezamos por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Papá, papito Dios hermoso, qué precioso decirte así, papá. Qué precioso exaltar tu nombre, papito Dios del cielo. Sabes que tenemos muchas dificultades a veces. Andamos con tantas cosas día a día. Pero eso es lo hermoso tuyo, papá, que a través de ellos se manifiestas. Tú te glorificas a través de las dificultades. Quiero que mis sentidos espirituales se agudicen para poder verte, para poder tener esa comunión contigo, papito Dios del cielo. Hoy necesito de tu alimento. Dame ese alimento tuyo. Ahora que amanezco, dame ese alimento para poderme nutrir de tu palabra, que es mi verdadero alimento, y poder hacerle frente a tantas circunstancias. Ayúdame, papá. Te lo suplico, ayúdame a tener esa comunión contigo. Papito Dios, gracias por ese amor, esa misericordia que tienes para conmigo. Gracias, papá. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. Bueno, Moniquita, hoy recibimos esa palabra con mucho entusiasmo. ¿Qué palabra tiene hoy nuestro Señor para nosotros? Hoy tenemos al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, vamos del 1 al 13, que dice lo siguiente. El reino de Dios será entonces como 10 muchachas que en una boda tomaron sus lámparas. 5 de ellas eran despreocupadas y 5 previsoras. Las despreocupadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. En cambio, las previsoras llevaron sus botellas de aceite, además de sus lámparas. Como el novio tardaba en llegar, les dio sueño a todas y por fin se durmieron. Cerca de la medianoche se oyó gritar: «Ya viene el novio, salgan a recibirlo». Todas las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces las 5 despreocupadas dijeron a las 5 previsoras: «Denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Pero las muchachas previsoras contestaron: «No, porque así no alcanzará ni para nosotras ni para ustedes. Más vale que vayan a donde lo venden y compren para ustedes mismas». Pero mientras aquellas 5 muchachas fueron a comprar aceite, llegó el novio, y las que habían sido previsoras entraron con él en la boda y se cerró la puerta. Después llegaron las otras muchachas diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les contestó: «Les aseguro que no las conozco. Manténganse ustedes despiertos», añadió Jesús, «porque no saben ni el día ni la hora». Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay algo muy bonito y es el valor que mi Señor tiene hacia la figura de la mujer, ¿no? Mi Jesús no tenía el concepto que tenían los judíos con respecto a la mujer, ¿sí? Que no sé si actualmente lo tengan, pero realmente mira cómo coloca un ejemplo de 10 novias, ¿no es cierto? De 10 mujeres, qué preciosas. Y esas 10 mujeres
en mi Señor no hace acepción de mujer-hombre, no separa a la mujer del hombre como tal, sino que es la espiritualidad, o sea, la parte del amor es tan genuina que trata al hombre como a la mujer de una manera muy, muy particularmente bella. Y habla de 10 mujeres. Pudo haber hablado de 10 hombres que van a las bodas, ¿no? Pero habló fue de mujeres, para que sean previsoras. Y mira cómo exalta el valor de la mujer frente al valor de la sabiduría y el valor de saber que si ellas están muy presentes en la presencia de Dios, ellas van a saber cómo actuar, porque la mujer sabia edifica la casa. Y creo que hay un valor intrínseco como muy allí metidito dentro de este pasaje bíblico con respecto al valor de la mujer, ¿no? Tan lindo, ¿no? Como la mujer sabia está pendiente de saber medir las cosas en su manera. Entonces hay dos posiciones en la mujer. No sé, tú como mujer, especial para ti mujer, ¿cómo manejas tú, por ejemplo, las finanzas en tu casa? ¿Eres previsora o eres desperdiciadora? ¿Sí has oído una palabra? Sí, suena como bonito, sí, o sea, que desperdicia, mejor dicho, ¿sí? ¿O eres esa mujer que sabe perfectamente darle a las personas lo que corresponde? ¿O eres de esas cantaletosas impresionantes? ¿Sí? Cantaletosas, y no sabes dar las cosas en su medida, sino que quieres de una vez como que tienen que saber todo, tienen que tener todo, tienen que, mejor dicho, sus hijos tienen que salir hasta con paracaídas para salir y no caerse en un hueco, ¿sí? Para que no le caigan en un hueco. O sea, ¿cómo eres? ¿Realmente eres esa mujer hermosa, esa mujer que tiene esa sabiduría? ¿Eres esa mujer que el Señor, porque la mujer ya de por sí tiene una sabiduría hermosa, hasta genéticamente, porque a través de la mujer, como viene la vida, necesariamente el cuerpo de la mujer se desarrolla diferente al del hombre, y al desarrollarse diferente le da algo particular a la mujer, como va a ser madre, le da esa posibilidad de ser mucho más madura física y emocionalmente. Y estoy hablando con lo que se ha podido comprobar. Si no, mira en un ejemplo sencillo cómo son los niños cuando pasan de la preadolescencia a la adolescencia. Si te das cuenta que las mujeres son más altas, por ejemplo, que los hombres, las niñas son más altas que los niños. Los niños tienden a quedarse más pequeños, las mujeres más altas. Luego el hombre ya, como yo, se crece alto, es así grandote. Pero generalmente, no te rías, yo tengo unos 70. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Es que se equivocaron por 1 centímetro. 1 centímetro, medio centímetro. Todavía es de los 1,60. No, yo soy de los 1,70, mijita. Entonces, así hice mi cédula. 1,70. Fue que era mi amiga y yo le dije, 1,70 para que yo me sienta mejor. Entonces, mi amor, ¿qué sucede? Que realmente el hombre tiende a ser emocionalmente incluso inmaduro, la mujer más madura. Por eso es importante que tú como mujer retomes tu sabiduría, porque ya es un derecho propio, ya lo tienes en ti. Entonces, cuando en ti te dejas llevar por las pasiones, el enamoramiento, cuando te dedicas a amar excesivamente a tu esposo, hay que amarlo con el amor humano, no estoy hablando con el amor carnal. Cuando te dejas llevar por el amor pasional, ¿sí? Por el amor humano, no por el amor espiritual. El amor espiritual hace... ¿Dije algo? Sí, dijiste que amarlo con el amor humano, no con el amor carnal, y es lo mismo. ¿Dije eso? Sí. Si te das cuenta, para eso están las mujeres, para corregir amorosamente a los hombres. Si te das cuenta que mi esposa hizo yo lo hice a propósito para que mi esposa me corrigiera y poder hablar de lo que es la sabiduría. Si te das cuenta que todo es providencial, yo lo pensé, amor. Qué bendición, me encanta. Entonces, amar con el amor espiritual. Si tú amas, mujer preciosa de Dios, con esa sabiduría y te dejas llevar por la sabiduría de Dios, vas a saber cómo actuar en tu casa, vas a saber cómo llevar esa relación conflictiva con tu esposo, vas a saber llevar esa relación con tus hijos, vas a saber administrar los bienes de tu casa cuando tienes esa conexión con Dios, porque ya está dado de por sí esa sabiduría en ti. Entonces solamente hay 2 decisiones: o eres esa mujer sabia o eres esa mujer necia. Entonces simplemente toma la decisión y vuelve a la sabiduría. ¿Y dónde la vas a recibir? ¿Dónde vas a recibir la sabiduría? ¿Haciendo yoga?
dedicándote a cultivar tu cuerpo, o sea, dándole culto a tu cuerpo, o la vas a encontrar realmente en esa sabiduría oriental? ¿Así lo vas a encontrar? La encuentras es en la palabra de Dios. La encuentras es en la presencia de mi Papito Dios del cielo. Cuando tú te enamoras de mi Papá Dios, Él te da esa sabiduría hermosa porque ya es un derecho propio que tú la tengas. Porque la mujer sabia edifica la casa. No dijo el hombre sabio, sino la mujer sabia edifica la casa. ¡Qué precioso! Entonces fíjate que es un evangelio muy hermoso que es tanto para hombres como para mujeres, pero reexalta maravillosamente el valor de la mujer. Y sí es muy importante esto porque el Señor compara a la iglesia de Dios con la mujer. Oh, ¿sí? qué lindo, qué lindo, eso, qué lindo. Mira qué lindo. Compara a la iglesia de Dios, por eso dice que vendrá el novio a las bodas del Cordero, ¿no? Se vendrá las bodas del Cordero, y las bodas del Cordero tienen que ver de Jesús con su iglesia. Y si nosotros lo miramos también desde allí, Rafa, nos damos cuenta de algo. O sea, hay unas iglesias, o sea, nosotros no podemos decir que nuestra iglesia es donde está solamente la posibilidad de la salvación, no. El Señor se mueve en todas partes, y solamente aquellos que realmente lo reciben en su corazón, aceptan sus enseñanzas, guardan sus mandamientos, hacen lo que el Señor dice que se debe hacer, y practican sus mandamientos, no solamente los tienen conocimiento de ellos. No solamente es leer la palabra, sino es vivir la palabra, tenerla presente en la vida, en el corazón, en todas partes. Cuando la iglesia está haciendo eso, pues es esa novia. Y sí, hay muchas novias. Ustedes saben que hay muchísimas denominaciones de iglesias, pero nos está hablando, y siento que aquí en este pasaje el Señor está hablando, o sea, hay iglesias que están en la presencia de Dios. Posiblemente no sean católicas, pero están en la presencia del Señor, están haciendo las cosas que el Señor está pidiendo. Y entonces, ¿cuál es la situación? Está hablando aquí de 10 novias, de 10 chicas que estaban preparadas, dizque para esperar a su novio, ¿no? Y algunas realmente sí mantenían en ese proceso de santificación, algunas sí mantenían en ese proceso de estar bien preparadas, de estar listas, o sea, en todo momento, ¿sí? Tanto así que estaban preparadas con el aceite por si de pronto el novio se demoraba en llegar, mientras que otras simplemente tomaban las cosas como relajadamente. Posiblemente esos espacios que a veces se dan dentro de la iglesia, de los grupos, seguramente los utilizaban para el desorden, la parte social, el relacionarse, pero no para ese crecimiento espiritual, para ese fortalecimiento, para embellecerse, para tener el corazón más dispuesto para el Señor. Y tenemos que ser conscientes de que a veces en nuestra iglesia se da esa situación. O sea, hay una cuestión bien particular, y que es necesario que de verdad que como iglesia nosotros nos replanteemos que hay grupos que se supone son ministerios, se llaman así, son ministerios, son pastorales, y de pastorales no tienen sino lo social, o sea, la diversión, la comilona, la actividad, pero no ese crecimiento en el plano espiritual. Y a veces eso hace que esta espera por el novio, esa espera por la llegada de nuestro Señor, se convierta simplemente en una situación de sociabilidad, pero no hay crecimiento en la unción. Acordémonos que la unción no es representado por el aceite, ¿no? Y aquí poco a poco, o sea, muestran que se les fue acabando el aceite, se les fue acabando esa unción, se les fue acabando esa presencia del Señor. Y bueno, se durmieron, o sea, quiere decir que realmente no estaban siendo nada espirituales. Y preciso, en el momento menos pensado llegó el novio, que es nuestro Señor, llega el novio, y desafortunadamente esa unción, esa presencia de Dios en su corazón no estaba. Esa presencia de estar enamorados del Señor, de estar haciendo las cosas del Señor, de alabar al Señor, no estaba. Y desafortunadamente eso el Señor lo va a mirar. Y entonces, ¿qué va a suceder? Solamente se va a ir con aquellos que estén preparados.
solo aquellos que estén en la presencia del Señor, solo aquellos que de verdad han buscado su santidad, han buscado esa conexión con el Señor, han buscado realmente estar en la presencia del Señor. Entonces, hay que cuestionarnos, nuestra iglesia, o sea, el grupo donde yo estoy, realmente está buscando esa conexión con Dios, realmente está buscando ese crecimiento espiritual, realmente ese ministerio de parejas está realmente formándose para que cada día sea mejor, más ungido espiritualmente, que se vaya buscando mejor el propósito de Dios en el matrimonio, que ese ministerio de jóvenes no sea simplemente la diversión, sino realmente estamos yendo a alabar al Señor, a conocer del Señor, a enamorarnos más, que el ministerio de solteros, entonces estamos dándonos cuenta de que si mi propósito es un matrimonio, entonces realmente estoy buscando la persona correcta, la persona adecuada, y yo me estoy preparando para ese matrimonio de manera adecuada, sabiendo cuál es el propósito del matrimonio. O sea, realmente nosotros nos estamos preparando realmente para la presencia de nuestro Señor, que es ese momento donde nos vamos a encontrar con el novio, porque todos nosotros somos la novia, todos nosotros somos la iglesia, y entonces estamos preparándonos para ese momento. Realmente estamos preparándonos, no es para tomar una cantidad de cosas del mundo, pero de la presencia de Dios, no, porque estamos preocupados de si tenemos la casa, de si tenemos al esposo, de si tenemos los hijos, de si tenemos el estudio. Estamos preocupados por eso, pero no estamos preocupados, Señor, si tú llegas en este momento, yo puedo ser salva, Señor. En este momento yo me podría ir contigo. En este momento estoy preparada para estar en tu presencia. Es como que lo que menos le interesa y lo que más relaja al ser humano, o sea, la salvación. Entonces, de pronto consideramos a veces por allá encubiertamente que tenemos muchísima vida, pero no nos damos cuenta que en cualquier momento puede ser ese momento que el Señor nos llama para estar en su presencia. ¿Estamos preparados? ¿Realmente estamos preparados para ese matrimonio con Él? ¿Estamos con el traje adecuado? ¿Estamos en la pureza correcta? ¿Realmente estamos así para estar con el Señor? Bueno, es lo que yo pienso que en ese momento el Señor nos está hablando, ¿no, Rafa? Y fíjate, mi amor, cómo realmente la mujer juega un papel tan importante en la vida ministerial. Sí, eso yo lo reconozco. Para mí es fundamental el valor de la mujer. Para mí en ese sentido lo tengo muy claro hace mucho tiempo. La mujer es el soporte espiritual de una comunidad. La mujer es la columna vertebral de una comunidad. Por eso es tan importante que tú como mujer sepas muy bien cuidar ese aceite, como mi esposa lo está diciendo, porque en la medida que tú sepas, realmente no te desgastes en cosas que son inútiles. Por ejemplo, en el hecho mismo de ser simplemente una rezandera, ¿sí? De ser simplemente una cotorreadita de las cosas, ¿sí? Todo mecánico. O sea, todo mecánico. 1 más 1 igual 3. Y además suma mal. No, qué pena, eso es espiritual, porque 1 más 1, 3. ¿Sí? Hombre, mujer, hijo. Ya. Un hombre, una mujer, un hijo, 3. Sí, pero es espiritual, pero estamos hablando de lo humano. Sí. Se me fue, me excedí con el análisis. Entonces, fíjate cómo realmente en la medida que tú cuides tu aceite, ¿qué es? La sabiduría, la unción que ya tienes, porque ya lo tienes, ya está en ti. Es que el Señor dice es que tú ya tienes ese aceite. O sea, tú ya tienes esa unción, el hecho de estar aquí en esta comunidad, escuchando este misterio, escuchando este evangelio, el hecho de tú estarnos siguiendo, o sea, ya tienes esa unción, el hecho de seguir tu comunidad, ya tienes esa unción porque estás buscando la fe verdadera. No estás por allá pegada viendo otras cosas indebidas, sino te dedicaste, sacaste tu tiempito a analizar, a escuchar la palabra, a escucharla. Esa unción ya la tienes, ese aceite, créelo, convéncete, ya la tienes. Ya lo tienes. Entonces, que ese aceite no lo desperdicies. No lo desperdicies. ¿En qué quiere decir no lo desperdicies? ¿Para qué te pones a discutir con tu esposo? ¿Para qué te dejas humillar de tu esposo, por ejemplo? O sea, ¿por qué entras en contienda con tu hermana? ¿Por qué te dedicas a dejarte ganar de la pereza, por ejemplo, cuando estás en tu ministerio?
¿Por qué te dedicas a escuchar y a chismear, por ejemplo, con alguien que llega ahí y te dedicas a hablar cosas que son impropias? ¿Por qué piensas de pronto inadecuadamente de tus líderes, piensas inadecuadamente de tu sacerdote, de la iglesia? ¿Por qué te pones a dejarte llenar de esos miedos que de la pandemia, que de la muerte, que el yo no sé qué, que el sí sé cuándo? ¿Por qué te dejas llenar de tantas ansiedades? Eso es perder tu aceite. ¿No, Moni? Eso es perder tu aceite. Perder tu aceite es cuando tú te dejas llenar de tanta angustia cuando tu esposo no está. Cuando tu esposo, que está en el mundo comiendo comida de cerdos, lo repito y lo repito hasta más no poder porque eso dice la Biblia, entonces tú te dejas agobiar porque estás perdiendo tu unción, lo que ya te pertenece, lo que es tuyo. Como imagínate, nos mostraron en su momento el aceite con que ungieron a nuestro Señor Jesucristo, o sea, propio. Uy, qué olor. La forma como lo preparan. Como lo preparan. No el que utilizaron, sino como lo preparan. Uy, qué olor tan fragante, qué olor tan exquisito. ¿Tú crees que al demonio le fascina ese olor? Para nada. Tiene unos aceites exquisitos. Imagínate el aceite dado por mi papito Dios, ese aceite ungido. Cuando tú hueles, por ejemplo, el aceite de los neocatecúmenos, o sea, los catecúmenos, cuando hacen la bendición, por ejemplo, a los niños, es un aceite tan fragante, pero tan fragante. Esa unción ya la tienes porque tú eres olor fragante ante la presencia de mi Padre Dios. Y eso hace que el mal por todos los medios trate como como te odia porque primero hueles a rico, ¿sí? Por esa santidad, por esa unción que ya tienes dado, porque sí la tienes ya. Es que la tienes. Entonces Él te detesta y trata de sacarte siempre todo el santísimo tiempo. Te quiere expeler. Entonces cuando yo estoy en el mundo como hombre, pues yo estoy oliendo a feo, a maluco, a incómodo, a horrible, a barro. Y cuando yo siento tu olor, ¿qué hago? Pues te rechazo. Es interesante, por ejemplo, el libro del perfume. Yo lo leí hace tiempo. Es del mundo, ¿sí? Pero es súper interesante ese libro. En la medida que de una u otra forma hay una parte carnal en nosotros que trata de dominarnos, como dice Pablo, que la carne y el espíritu entran en contienda, que lo dice Gálatas. Estamos en pelea constante. Entonces, ¿qué sucede cuando uno está en el mundo? Uno siempre tiene esa tendencia al olor, siempre. Cuando tú tienes un olor fragante, tu esposo no te aguanta, mi hermanita. No te aguanta. Y te critica, te juzga. ¿Pero por qué usted tanta rezandería? ¿Pero por qué? Porque es que hueles a rico. Hueles a rico, entonces te quiere llevar al plano de Él porque no soporta tu olor, no soporta tu santidad. Entonces no te permitas perder ese olor hermoso, fragante que ya tienes de por sí, porque ya es un olor fragante. Es un olor precioso. No lo pierdas. Y no lo pierdes, como te digo, no entres en contienda. En boca cerrada no entran moscos. No te quejes, 2 principios tan sencillos. No te pongas a quejarte porque entre más te quejes, es que mi esposo, es que mi esposo, es que mi esposo, es que las finanzas, es que fue. Entre más te quejes, más te duele. Entonces, de esa unción que ya tienes, ese aceite no lo desgastes, no lo pierdas. Entonces, ahora, ¿cómo haces para que ese aceite esté en ti? ¿Cómo haces para que ese aceite no lo pierdas así fácilmente regándolo a todo lado? Habla con sabiduría, bendice, piensa cosas lindas, ten en cuenta la mirada de Dios siempre ahí en el cielo, como dice Pablo, tenla siempre referenciada. Como alguien nos decía ayer tan lindo en la comunidad, nos dijo algo muy bonito. Oye, cuando tengo este dolor, yo sí me pongo a pensar, es que mi Señor tal vez sufrió más que yo. Y cuando yo veo que mi Señor sufrió más que yo, entonces digo, bendito sea mi Dios, tú sufriste por mí. Y el dolor que estoy experimentando no es tan grande. Eso es cuidar tu aceite, princesa de Dios. Cuídalo. Porque de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque es allí donde fluye la vida. O sea, donde ese aceite espectacular fluye todo el santísimo tiempo. Cuídate. No dejes de proteger tu unción. Acuérdate que el novio viene en cualquier momento. Así es. Es un día súper espectacularmente bendecido. Mañana sábado tenemos reunión de hombres. No se les olvide esos varones de Dios. Acompáñenos. Búscanos allí
en nuestro correo, en nuestra página web, y dices cómo se hace para ingresar a tu ministerio de hombres. Espectacular. Dios los bendiga. Dios los Chao. bendiga, que tengan un excelente día.